Mi nombre es Epifanio Suárez González. Soy originario de la comunidad indígena de Patamban, Meseta Purépecha, estado de Michoacán. Soy economista de profesión, egresado del Politécnico de México y campesino, dedicado a la actividad agrícola y vinculado con un segmento de población que es la campesina y la indígena en México. ¿Cómo llegué yo a vincularme cuando vengo de pues un origen campesino? Pues me vinculé primero por la idea de mis padres campesinos que dijeron: usted se va a ir a estudiar y va a regresar con un título. Si no llega con un título, ni vuelva al pueblo, ¿no? Entonces, bueno, mi infancia implicó vinculación con el campo, implicó actividad agrícola, vinculación con la naturaleza, vinculación con el campo, con la agricultura, con el ganado, y entonces, pues de ahí el siguiente paso fue vincularme a la actividad académica. Yo estudié aquí en la prevocacional 6 del Politécnico, hice la licenciatura en Economía aquí en México y bueno, inmediatamente me integré al gobierno en áreas de la vinculación con el medio ambiente y pues de ahí viene ese origen y esa experiencia. Este concepto lo hemos venido planteando algunos especialistas. No es precisamente algo que ya se haya escuchado mucho con frecuencia. Existe el concepto de medio ambiente, de políticas públicas en ese sentido, pero como que todavía no se aterriza. Por eso, antes de comentar eso, ¿verdad? Quiero decirles que ahorita, en estos momentos en México, vamos a decirlo a partir del 2018, con la llegada del presidente López Obrador, ¿verdad? Cuando se empieza a dimensionar con una visión ya de fondo, ya la acción de gobierno, yo siento que es cuando ya empieza a darse la condición para que entonces empecemos a trabajar estas cuestiones de carácter de actividad con el medio ambiente propiamente ya bajo una política pública, ¿sí? Entonces, realmente, regreso un poquito al comentario de mi origen. Yo estoy en vinculación con la naturaleza, con el campo. Hemos visto cómo se viene transformando negativamente la naturaleza al grado actualmente los cambios climáticos, la inestabilidad ecosistémica. Entonces, bueno, de ahí empiezan a hacer la preocupación, el interés y hablar de que tenemos que impulsar a partir de estas condiciones con los nuevos gobiernos de la Cuarta Transformación, trabajar ya estas actividades formales en gobierno o a través de acciones políticas de Morena, ¿verdad? Para trabajar el concepto de lo que es la economía de los ecosistemas. Sí, la economía de los ecosistemas plantea en términos ya de la Cuarta Transformación y con todas estas reformas constitucionales como la base precisamente para empezar a detonar todo este concepto, es el hecho de que México se instituya como la economía de los ecosistemas, ¿sí? Que la economía de los ecosistemas sea el eje central, el eje toral, en función del cual haya un impacto en la agricultura, en el comercio, en todas las actividades, ¿sí? Que se cuide bien el concepto de la economía de los ecosistemas. Y de ahí, de la economía de los ecosistemas, se derivan ya la economía de los microecosistemas, ¿sí? Y yo pongo un ejemplo. Mi comunidad indígena, ¿sí? Desde que tengo uso de razón, desde que empezamos a trabajar el campo, tengo definido a mi comunidad en zonas o rutas, ¿verdad?
Y entonces digo, Michoacán se va a constituir en la economía de los ecosistemas, por decir regionalmente, se habla de 10 regiones, ¿sí? Nosotros la estamos ya rediseñando en 16 zonas, ¿sí? Y entonces una zona es la economía del ecosistema de lo que es la cultura étnica o las culturas étnicas de Michoacán. En Michoacán tenemos fundamentalmente 4 culturas: la cultura purépecha, la cultura otomí mazahua, la cultura de los pirindas y la cultura de los náhuatl, ¿verdad? Entonces, es importante empezar a trabajar en el sector campesino indígena ese lenguaje, ¿sí? Pero a partir de una visión desde lo local, desde el potrero, desde el terreno, desde la ruta donde estamos trabajando ahí, ¿verdad? Estamos trabajando, y entonces decía, mi comunidad la divido por decir, en 4 zonas o rutas, y una ruta es un microecosistema que le llamo el microecosistema de las Marihuatas, el Cerro de las Marihuatas, el Cerro de las Palomas y el Cerro Azul, que lamentablemente ahorita por la inseguridad es un camino de tránsito de la delincuencia, ¿verdad? Y que no obstante, nosotros tenemos que andar en el campo, porque andamos cuidando nuestro ganado, porque andamos cuidando el bosque, ¿verdad? Andamos ahí, ¿verdad? Sin hablar, y que nos afectan, pues sí, pero nosotros a lo nuestro, ¿no? Entonces, yo defino ese microecosistema que se define por un camino donde transitábamos de vaqueros, donde convivíamos con los vaqueros, con los medieros, con todo el campesino. Y entonces, en esa ruta queremos definir un corredor de proyectos. El proyecto de los abonos orgánicos, el proyecto del hongo Z, el proyecto de las cabañas de ecoturismo, el proyecto de las ollas captadoras de agua pluvial, ¿verdad? Para detonar proyectitos que desarrollen esa ruta y así el resto de las rutas. Entonces puse el ejemplo de esa ruta en donde estamos ahí, repito, en cuerpo y alma, pero ya bajo un concepto por la formación como economistas que somos, ¿verdad? La instauración en México de la economía de los ecosistemas, la instauración de la economía de los microecosistemas para todas las poblaciones objetivos, pero hay que empezar por los que realmente hay que hacerles justicia: el sector indígena, las culturas indígenas y el campesinado de México. Es interesante cómo es que el presidente López Obrador, ¿sí?, se propuso una visión, ¿verdad?, para romper esquemas, para romper inercias. Entonces, esa es una visión, es una propuesta visionaria que fue una semillita, y que entonces esa semillita hay que hacerla funcionar, pero ya en el marco, repito, de la cuarta transformación, de este segundo periodo o también segundo piso con la presidenta Claudia Sheinbaum. Realmente la visión es atacar de raíz los problemas para resolver los problemas estructurales en México. ¿Cómo se podrían revalorar o cómo se podrían insertar ya en términos de lo que es todo un marco normativo institucional? Pues ese es el reto realmente, y ese reto creo que le corresponde a la 4T, ¿sí? Y la 4T ya insertada en la acción política con el Movimiento de Regeneración Nacional y con las acciones ya de gobierno, que son las condiciones, primero el cómo, pues ya insertando las acciones de gobierno, las acciones de políticas doctrinarias del Movimiento de Regeneración Nacional, ya con los actores reales. ¿Quién es el actor real? El campesino, el jornalero, el que diario anda en el camino. Ahí está la clave del asunto. Esa es la clave, ¿sí? Y ya lo comentaba por aquí el compañero Manuel, ¿verdad? Es también el cómo con el aspecto organizacional, ¿sí? En México prevalece la organización informal,
la formación individual. Entonces ahora tenemos que dar, a partir de un diagnóstico, le llamamos diagnóstico, análisis FODA, ¿sí? A partir de ahí hay que dimensionar ya esos pasos de la organización informal, de la organización individual, porque prevalece el egoísmo, la envidia, y lo comentó ya hace 2 siglos, ¿sí? El padre del socio-psicoanálisis, Erich Fromm, ¿verdad? Discípulo de Freud, que vino a México, vino a trabajar a la comunidad, vino a conocer la idiosincrasia, y de ahí su planteamiento de su obra, de cómo llevar al campesino de la mano, al indígena de la mano, para lograr ese cambio mental en la estructura del carácter del individuo, para generar nuevos patrones de conducta y lograr esa premisa que se requiere para un cambio estructural. Ese es el reto. Es muy importante de entender una cosa, para que podamos insertarnos, ¿no? Para que se pueda insertar la acción de gobierno, la acción política, es que es un trabajo de campo, es un trabajo de campo, pero además, y como bien lo ha venido comentando la presidenta Claudia Sheinbaum, es el hecho ya de esa visión científica, técnica, que ya los técnicos y los científicos no sean de gabinete, de escritorio, ¿sí? Que sean laboratorios ambulantes, ¿sí? Los investigadores que sean de campo, que estén en el campo, en la realidad de los hechos, ¿verdad? Ese es por ahí, repito, es la vinculación con el medio físico, con el medio de la naturaleza, pero es un reto también, vuelvo a repetir, hay inercias que nos han dejado los anteriores gobiernos, ¿sí? La inercia, por ejemplo, del paternalismo, la inercia del asistencialismo, ¿verdad? Es grave eso, pero repito, hay que incidir con llevar de la mano los que podamos tener esa posibilidad. Hay que ir allí y tener mucho cuidado, porque la idiosincrasia es de mucho peligro. Un ejemplo de la idiosincrasia negativa es que llegas al pueblo, muchas fiestas, y luego a tomar, y ya si caes en la trampa, ya te perdiste. Pues yo decía, Erich Fromm, decía, no, dice, hay que convivir, hay que tomarse un alcoholito, pero hasta allí. Pero si ya te excedes, ya te desviaste y perdiste el objetivo, ¿no? Entonces, esa insertación con el campo, con la realidad. ¿Qué mensaje podría yo enviarles a todo el México? A todo el México sin ninguna excepción, pero sí muy particularmente al campesino y al indígena, que creo que es por ahí por donde tenemos que empezar a reflejar la justicia. Les digo que se sumen a este gran movimiento de regeneración nacional en las acciones políticas de Morena, y que se acerquen, que estén muy en vinculación con las estructuras de gobierno, que a las estructuras de gobierno hagan llegar sus voces. Eso es lo que le digo yo al México, que hagan llegar sus voces, ¿sí? Así como hicimos llegar las voces para llegar al poder, también así para transformar al país, para transformar al México y llegar realmente al desarrollo, que se integren, que tengan confianza en la presidenta de México, que tengan confianza y que nos juntemos, que nos unamos, y que a partir de ahí demos resultados en la cuarta transformación con todas estas reformas constitucionales, y que se acerquen a la 4TB.